Nuevamente aquí en rojo y vamos a continuar con la parte del curso de programación de microcontroladores. Vamos a empezar por las representaciones que van a tener nuestras variables y más que todo, bueno, todos los elementos que vamos a utilizar para la programación, ya que nuestro PIC es de 8 bits y obviamente es, bueno, 8 bits, un byte. ¿Ok? Todos los elementos, todas las variables, todo ese tipo de cosas van a trabajarlo en base a byte, los bytes. ¿Ok? Y para poder representarlo, se tienen que representar, por ejemplo, en binario o en hexadecimal, por lo general. También se puede hacer en decimal, pero es más recomendable utilizar hexadecimal o binario. Yo por lo general utilizo hexadecimal en ciertas partes, pero cuando tengo que hacer por lo menos la parte de mostrar un puerto completo y cosas así, prefiero hacer un binario y de ser posible luego lo convierto a hexadecimal, algo así. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre binario, decimal y hexadecimal? ¿Ok? En el los sistemas de base, perdónenme si no se llama así es como por lo menos yo me acuerdo que se llama X, estoy haciendo todo de memoria. Bueno, normalmente, o más bien, todas las bases son diferentes en cada uno de esos sistemas. ¿Cuáles son las bases de cada uno? Pues la cantidad de elementos que utilizan para representar los números, ¿ok? O las expresiones numéricas. Por ejemplo, el binario solamente utiliza dos elementos, sería el 0 y el 1. No tiene más elementos para representarlo, para representar los números o un elemento numérico. Ahora, los hexadecimal, bueno, los decimal primero, es la base que utilizamos nosotros, que normalmente utilizamos los humanos, y es en base a 10. Sus representaciones, otros elementos que se puede utilizar para las representaciones, son entre el 0 y el 9. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, el hexadecimal normalmente confunde un poco porque usa letras. ¿Ok? Y esas letras no son variables, no son un texto, literalmente son números, aunque se escriben con letras. ¿Ok? Es alfanumérico, pero no alfanumérico completo. ¿Por qué? Porque solamente puedo utilizar 5 letras. ¿A qué me refiero? Pues en el decimal podemos utilizar una base de 10 elementos. Ya dije, 0 a 9, son 10. Y obviamente con ello puedo representar todos los elementos. Por ejemplo, en un valor 10, ¿ok? Lo representamos con un 1 y un 0, ¿ok? Que son dos elementos de nuestro punto de los 10 en los decimales. Mientras que en el hexadecimal podemos representar del 0 al 9 como si fuera un decimal. Pero cuando llegamos al número 10 se representaría con una A. ¿Ok? La B representaría el 11, la C el 12 y así sucesivamente hasta la F, que representa exactamente el 15. De esa forma, nuestras representaciones, ¿ok?, de todos los números serían con 15 elementos. ¿Ok? No solamente con los 10 que estamos acostumbrados. Esto reduce un poco el tamaño del valor, de los valores, pero confunde un poco al principio, ¿ok? Ya que, por ejemplo, en el primer, bueno, no son 15 elementos, son 16 elementos. Por lo menos el primer elemento, nosotros normalmente vamos del 0 al 10, ¿ok? Mientras, 0 al 9, perdón, mientras que este decimal sería del 0 al 15. Cuando se utiliza una expresión con dos dígitos hexadecimales, ya el segundo valor por cada un valor, uno de ese valor representa 16, ¿ok? 16 elementos, 16 unidades del valor. Un poco complicado al principio, es fastidioso, pero por eso tengo que explicar. Por lo menos lo básico, ya que lamentablemente no voy a poder extenderme en esto si no me hace un video de 4 horas. Tomé todos unos ejemplos y ya ustedes pueden buscarlo por internet. Mucha información de hexadecimal viene de estas cosas, pero hay que practicarlo para poder entender más o menos. O sea, yo también me confundo, pero por suerte en la práctica o en cualquier parte, en la mayoría de las computadoras, por lo menos estamos trabajando ahorita en Windows y tener una calculadora que tiene conversor decimal a binario, binario a decimal y octal y todo lo que tú quieras. Eso es lo que vamos a trabajar.
Otra cosa que tengo que decir es que si se pega un poco la presentación en nuestra computadora, es la mía, que es una piedra con pantalla, ¿ok? Solamente que las piedras son un poquito más avanzadas, posiblemente. Quizás debería ir al patio y sacar una piedra de cualquier parte y ponerlo como disco duro a esto, es decir, o con procesador. Aquí. Bueno, por lo menos aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos el primer ejemplo que es el cero en decimal. ¿Ok? Vamos, si puede mover el mouse. Ok, nuestro cero en decimal. Que en binario, obviamente, para representarlo se va a representar como el con cero como tal. Pero en hexadecimal se representa, bueno, también se representa igual como cero. Pero cuando vayamos un poquito más abajo, se espera un poco por, ya le dije, es como una piedra fusionada con papas en mi computadora. Tenemos, por ejemplo, el valor de 15 en decimal. Que si se fijan, ya aquí podemos ver que el valor de 15 en hexadecimal, en hexadecimal, se representa como una F. Esa F no es F de chat, eso significa 15. ¿Ok? Y en binario podemos representarlo con 4 bits en 1. ¿Ok? Ya voy a explicar por qué 4 bits en 1. Y cuando vayamos al valor máximo que puede representar un byte, y ya vamos a ver por qué, vemos que tenemos el 255, ¿ok? En base decimal. Mientras que se puede representar en decimal y en binario de esta forma. En binario con todos los 1 encendidos. Y este es el valor máximo que puede obtener un byte, ¿ok? A estar encendido por completo. Mientras que en el decimal se representaría con una FF, ¿ok? Es decir, 215. Si sacamos la conversión, obviamente los dos, tanto el binario como el decimal, nos da 255. En este caso no lo vamos a hacer, porque ahorita vamos a un ejemplo. Pero es muy importante que sepan que el valor máximo de cada elemento que vamos a utilizar como variable va a ser 255. No va a haber más. ¿Ok? Ese es el límite. Ya que vamos a utilizar más bien PIC con un tamaño de memoria RAM de, bueno, es RAM de 8 bits. ¿Ok? Un byte nada más. Para lo que hayan visto introducción informática, sabrán lo que es byte, lo que es megabyte, lo que es terabyte, gigabyte, todos los bytes. ¿Ok? Y a los que no, ya lo puedo buscar por internet. Esto sí es muy sencillo de conseguir. No hay mucho problema. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí hay un pequeño error, pero no importa. ¿Ok? Vamos a la parte de binario. Como ya dije, los números válidos o los elementos válidos para binario solamente es o 0 o 1. No hay más. No hay 2, no hay 3, no hay 4. Es más, la suma en binario cuando es 1 más 1 es 1. No puede representarse como un 2. Básicamente son puros números booleanos. ¿Ok? Mm, Así que, obviamente, cuando vamos a representar, supongamos, el AND o el OR, que puede ser la multiplicación o la suma, el AND es una multiplicación básicamente, y el OR es una suma, el OR, obviamente el O, la suma, aunque sumen, 1 más 1 siempre va a dar 1. Es decir, verdadero más verdadero va a dar verdadero. No puede decir verdadero más verdadero va a dar, no sé, súper verdadero. No. Es lo mismo que decir 1 más 1 es 1. Pero en booleano. ¿Ok? No confundan, las representaciones binarias nunca pasan de 1. Jamás. Bueno, el valor. Pero la representación sí. Por ejemplo, no sé si aquí lo puse. Ah, ok. Por ejemplo, para el cálculo binario, el mínimo y el máximo es muy sencillo, por lo menos en la parte del mínimo. El mínimo siempre va a ser el valor 0. ¿Ok? Y el máximo siempre va a ser 2 elevado a la cantidad de bits que vas a tener y le vas a restar 1. Ese 1 es porque la representación siempre va de 0, ¿ok? Hasta un elemento menos. Por ejemplo, en este caso no lo puse, pero por ejemplo en un byte, que son 8, la representación sería desde 0 hasta 2 elevado a la n menos 1, ya que 2 elevado a la n son 256, ¿ok? Que es la cantidad de combinaciones que puedes hacer desde 0,0000000 hasta 81. ¿Ok? Y su valor máximo, bueno, su valor mínimo va desde 0 hasta 255. ¿Ok? Es decir, 2 elevado a la n,
en 256 menos 1, 255. Cuando tenga 8 bits, 8 bits en 1, serían 255. Ese es el valor. Otro ejemplo, un binario, sería tener 32 bits. ¿Ok? El valor máximo sería 2 elevado a la 32 menos 1. Obviamente daría el pequeño número que está abajo, que son, para ver si lo puedo decir bien, ok, sería 4.294.967.295, ok, que es exactamente el mismo valor que está aquí abajo, solamente que está representado con puros 1, que los 32 bits. Ok, ok, esta representación es este es el máximo y esta es la representación binaria. Ok, ahora, ¿cómo normalmente vamos a representar, no, cómo se representa el binario en decimal? ¿Ok? Vamos a empezar con eso. No sé si lo va a... Así está bien, con esto está bien. Ok, ¿cuál es su representación? Fíjense ustedes que aquí tenemos simplemente un valor, pero queremos saber qué valor es. ¿Ok? En binario, como no tienen más de 0 y 1, las personas que lo crearon simplemente dijeron, oye, pero y si le damos un valor a cada uno de las posiciones y no sé, cuando sea 1, podemos hacer que ese valor se represente como el valor que tiene su posición. Ok, cuando tiene 0 no se representaría, no se tomaría en cuenta. Y exactamente así es como funciona el binario. Tenemos, por ejemplo, en este caso, 8 dígitos, como en el mouse, 8 dígitos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 dígitos, y cada uno de las posiciones equivale a un valor, a un peso. El primero, ¿ok? Equivaldría a un 1. El segundo equivaldría a un 2. El tercero un 4. Luego bueno, para que entiendan más o menos cómo va la cosa, cada uno de los elementos se va a ir multiplicando, bueno, cada una de las posiciones se va a ir multiplicando por 2. Es decir, 1 por 2, 2, por 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64 y por 2, 128. ¿Ok? Esas posiciones, cada vez que tienen un 1, simplemente se van a tomar en cuenta. Cuando tienen un 0, se omiten y no son importantes. Pero cada posición equivale a un valor. ¿Ok? Es decir, en este caso vamos a tomar en cuenta que todas las posiciones que tenemos aquí arriba están representadas aquí abajo. Pero si se fijan, yo puse unas en azules y unas en rojas. Las rojas son aquellas que están encendidas y las azules son las que están apagadas. Aunque todos los puestos tienen un valor, solamente podemos tomar en cuenta aquellos que están en rojo, aquellos que están en 1. ¿Ok? Esas son las que vamos a tomar en cuenta. No vamos a tomar en cuenta las azules que se pudran, no me interesan, que se mueran toditas. ¿Qué vamos a hacer con las rojas? Justamente la vamos a sumar. Si sumamos 74 más 8 más 4 más 1, nos dan el valor de 77. Este es el valor decimal que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Y de esa forma podemos convertir de binario a decimal. De decimal a binario es otra forma, pero uno lo puede hacer mental. Lo que sí quiero que tengas en cuenta, o que tengan en cuenta, es que normalmente, bueno, uno puede usar una calculadora, pero normalmente uno tiene que poder ver lo más rápido posible una conversión de binario a decimal, ¿ok? Para saber más o menos cómo son los valores, cuál es el valor que estás ingresando, cuál es el valor que está dentro del elemento. Aunque tienes las opciones, por lo menos en el programa que vamos a utilizar, de ver en decimal o en binario o hexadecimal, ¿ok? Pero recuerda muy bien que cada una de las posiciones que tiene los bits tiene una representación. Y siempre hay que recordar que hay un bit menos significativo y uno más. ¿Cuál es cuál es el bit menos significativo? Pues el primero de la derecha. Es el más pequeño, el que casi no vale nada, que vale solamente 1. Y a medida que se va alejando, lo voy multiplicando en 2 hasta el infinito en realidad, porque en este caso solamente podemos llegar hasta 8, pero
realmente es hasta el infinito. Podemos tener cuantos queramos y cada uno se va multiplicando de 2. ¿Ok? Y que recuerden, el primero vale 1, el segundo vale 2, el tercero vale 4, luego 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Ok? Se toman solamente los números que están en 1 y luego de tomarlos se suman para dar en decimal. Luego vamos a la parte hexadecimal, que obviamente también tiene su forma de convertirlo. Pero lo que yo quiero explicar al principio, lo que yo quiero explicar es cómo convertirlo de binario a decimal, que es un poco útil para nosotros. ¿Ok? De todas maneras, de convertirlo de decimal a hexadecimal es un fastidio. Así que yo prefiero empezar a mostrar, por lo menos para que entienda cómo se representa, porque de todas maneras es muy útil en la parte de la programación. ¿Ok? Como ya hemos dicho, o como ya he dicho, el hexadecimal solamente puede utilizar, bueno, no solamente utilizar números, sino eh, eh, ¿cómo se dice? En letras. ¿Ok? Y obviamente va desde el 0 hasta el 15. ¿Sí? Esta F vale 15. ¿Ok? Porque tenemos del 0 al 9, más el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. ¿Ok? Tenemos 16 elementos, 16 números válidos. Tenemos que tomar la A, B, C, D, E y F como números también. Son unas representaciones numéricas, aunque se vean como si fueran letras numéricas. Y bien, en este caso su valor máximo sería igual que el binario, solamente que en vez de utilizar 2, utilizamos 10. Y aquí es donde puedo decir, por este pequeño motivo, es que tenemos, se llaman que son las bases de los sistemas numéricos. Porque si se fijan, la primera base que tenemos es 2, el binario. Y 2 elevado a la n es lo que nos da en la representación máxima que podemos tener con el binario. En este caso, 16, que es la cantidad de elementos que tenemos, elevado a la 1, elevado a la n, la cantidad máxima que vamos a tener según la cantidad de, por lo menos en este caso, de números hexadecimales que tengamos. En este curso normalmente vamos a utilizar solamente dos, como mucho, dos hexadecimales, ya que la representación numérica de un byte en hexadecimal van desde el 0 hasta el FF, el 1515. ¿Ok? Y obviamente solamente son dos, que no vamos a matar mucho. Y obviamente, si le damos 16 a la n, que serían 2, todos van a la 256. ¿Ok? 256, sí. ¿Ok? Menos 1 serían 255, que sería el máximo valor que vas a representar. Y ese 256 es la combinatoria que puedes tener. Es decir, desde 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, bueno, en este caso sería desde 0, 0 hasta FF. ¿Ok? Un ejemplo, aquí un poquito más grande, sería que con 4 dígitos puedes llegar exactamente al mismo valor. ¿Ok? Creo que es el mismo valor que teníamos en binario, no me acuerdo. ¿Ok? Pero sí, un valor bien grande, muy similar. Y su representación sería de FFFF. Esta es una forma más sencilla de ver que en el binario, obviamente. Por ejemplo, si tú quieres saber qué número es más grande, simplemente si lo quieres ver por hexadecimal es mucho más sencillo que verlo en binario. ¿Ok? En algunos casos. ¿Ok? Por eso se usa el hexadecimal. Ahora vamos a la parte de cómo convertir de binario a hexadecimal. ¿Ok? Yo prefiero explicar cómo convertir de binario a hexadecimal, porque realmente lo que más vamos a hacer, no vamos a hacer de decimal a hexadecimal, y de todas maneras tenemos una calculadora en Windows que nos lo hace más rápido. ¿Ok? Pero por lo menos que tengan por lo menos que tengan conocimiento de cómo transformar de binario a hexadecimal, porque no es lo que uno hace a veces, o normalmente es lo que hay. Ok, ¿qué vamos a hacer? Como vemos en este caso, tenemos dos colores, rojo y verde. En este caso es porque al principio siempre vamos a subdividir conjunto de 4 bits para poder representar los decimales, a los hexadecimales.
¿Por qué 4 bits? Pues porque cada 4 bits pueden representar desde el 0 hasta el 15, es decir, un valor hexadecimal. Como tenemos un byte se representa con 8, así que vamos a tener dos, dos hexadecimales, dos valores hexadecimales nada más. En el caso anterior, yo representé el azul como apagado y el rojo como encendido. En este caso, me dije, porque son dos elementos diferentes, ¿ok? Ahora, bueno, antes de empezar, así simplemente con verlo, uno puede notar, uno tiene que saber que cada representación se va a tomar desde el 1 hasta el 8. ¿Qué quiero decir? En el caso anterior, teníamos que el primer valor valía 1, el otro valía 2, el otro valía 4 y el otro valía 8, ¿ok? Y el otro valía 16. En este caso no vamos a tomar el 16. Ya después de aquí, del 8, vamos a iniciar con 1, 2, 4 y como 8. Si tuviésemos otro más, obviamente ese conjunto también empezaría en el 1. Es decir, cada uno de estos conjuntos se va a tomar como si fuera una representación de binario decimal. Solamente que podemos llegar hasta el 15, por lo tanto sería hexadecimal. ¿Ok? Bien, tomamos el primer elemento por un lado, el segundo elemento por el otro, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la parte de arriba, en la parte de binario. Fíjate que aquí también tenemos los 1 que están encendidos y los 0 que están apagados. ¿Ok? Tanto aquí como acá. Siguiendo con esto, obviamente vamos a tomar solamente los números que están encendidos. ¿Ok? Aquí tenemos sus representaciones o la representación de cada una de las posiciones del binario. ¿Cuántos están acá? ¿Ok? Como ya le había dicho, del 1 al 8, en cada uno de los dos conjuntos. Y simplemente hay que sumar aquellos números, aquellas posiciones que tienen un valor numérico, un valor de 1, un valor de encendido. Del lado con mayor peso, recuerden que del binario, no sé cómo mencioné, tiene un bit de menos peso y un bit de mayor peso. Obviamente este es el valor menos pesado, ya que vale 1, y en binario, estamos en la parte de binario, este es de mayor peso, ya que representaría el, el 128. ¿Ok? Fíjense que obviamente por tomarlo así rápido, uno sabe que este valor que está aquí, opa, es el 4 y este es el 13. ¿Ok? La representación se representa con una D. ¿Ok? Sería 4D, sería la representación de decimal. Es decir, sumando estos que están acá, vamos a bajarlo y lo sumo. ¿Ok? En este caso sería el valor 13, porque el 8 más 4 más 1 me da 13. Y obviamente solamente vamos a tener 4. La representación 413, pero el 13 en la representación de hexadecimal equivale a una D. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos dos formas de escribirlo en la parte de la programación. Vamos a expresarlo como escrito aquí, 0x4D, que es una de las formas que puedes verlo incluso en una rola de Windows que te sale 0x un chorrón de letras, es porque está en hexadecimal. O podemos representarlo también como el que está aquí abajo, 4D, H. Esta H simboliza que va a ser que este valor está en hexadecimal. Lo vamos a ver en la parte de afuera, en la parte final, como una H minúscula. Y la vas a conseguir mucho en el libro. Bueno, en el libro que por lo menos yo pasé en el grupo, lo vas a conseguir. De esta forma puedes representar el binario a hexadecimal. Uno lo hace para por lo menos acortar un poco el código. Es una representación que es más notoria, más fácil en algunos casos de ver. Y a veces es muy largo, muy fastidioso hacerlo con binario. ¿Ok? A veces simplemente tú, de esta forma, tú ya sabes cuál es la representación binaria. Son solamente 15 números que te vas a aprender. Tienes que aprender en memoria. ¿Ok? Y por lo menos es un poquito más rápido, en cierto sentido. Por ejemplo, imagínate que vamos a tomar solamente un ejemplo que se me ocurre. Voy a agarrar y voy a tomar un valor. Para tomar un valor, yo solamente quiero tener los primeros 4 dígitos, además no lo voy a utilizar. Bueno, hago un AND, ¿ok? Una función AND,
y le paso simplemente 000 1111, que sería la representación de 0F. ¿Ok? Hago el AND de 0F y lo que me va a devolver son el valor de este lado. No me va a devolver este valor porque van a ser 0. ¿Ok? O viceversa, puedo tomarlo el F0 con una función AND, ¿ok? Y me va a devolver estos valores y puros ceros en parte, ¿ok? En la parte menos significativa. ¿Ok? Bien, pasemos a lo siguiente. Y vamos por la parte de la ULA. Llegamos hasta aquí por hoy porque no quiero extender tanto el video. Y además viene la parte de memoria, explicar cuáles son los tamaños y algunas cosas. La unidad aritmético-lógica, la ULA, para nosotros que los informáticos que hemos visto introducción informática, ya hemos visto lo que es unidad aritmético-lógica. Es básicamente el elemento del procesador que nos permite hacer aritmética y lógica. La parte de la suma, resta, multiplicación, aunque en este caso, como son TIC, solamente van a tener suma y resta. ¿Ok? Además de eso, tienen la parte lógica, la parte de las compuertas lógicas, AND, la OR, la XOR. En este caso solamente vamos a tener esa, pero obviamente debería tener muchas más. Incluso creo que esta no tenemos la NOC, solamente tenemos una parecida. Creo que hacen la misma función, tienen otro nombre. Ok, ¿qué tenemos que hablar con esto? La ULA. Para la ULA, hacer una función necesita siempre elementos de entrada. ¿Cuáles son los elementos de entrada? Normalmente son tres. En este caso son tres. Primero, dos elementos que van a ser los dos datos que van a ser ejecutados. Lamentablemente en los microcontroladores no podemos meter los dos datos a la vez. No podemos por limitación de lo grande que es bueno, el tamaño que tiene cada instrucción. Cada instrucción en este caso es muy pequeña. ¿Ok? Y como son muy pequeñas, no podemos meter más de, más de los bits que tenemos. Cada uno de esos dos datos vale 16. Y depende del bit, podría tener menos, normalmente tiene mucho menos. Y sin contar de que cada instrucción debe tener una parte que diga qué tipo de instrucción es y luego dar un registro o un valor. Por lo tanto, no puedes meter por lo menos dos valores en una sola instrucción, solamente una. ¿Ok? Y al solamente poder tener un solo valor por cada instrucción, quieres sumar, tendrás que utilizar un valor auxiliar, una dirección auxiliar. Esa dirección auxiliar se llama, en este caso en los PIC, se llaman el registro W. ¿Ok? Es esta que está acá. ¿Ok? Eso podría explicar un poquito más adelante. Ahora voy a explicar un poco, solo un poco. Esto es una memoria que no está dentro de la flash, ni la ROM, ni la RAM, ni nada. ¿Ok? Es un registro que está parte de todas las memorias. Pero existe, está por ahí. Es accesible, podemos subir cosas a ella, podemos bajar de ella justamente lo que hace ella. Hacer como un registro auxiliar. Entonces, tenemos estos dos elementos que es nuestro registro o nuestros valores. Puede ser un valor de tipo literal, ¿okay? Un valor de tipo literal. Esto lo explico un poquito más adelante cuando se las funciones. Y tenemos nuestra unidad. Esta unidad primero va a tener que tener los datos y segundo la operación. O sea, tenemos datos, tenemos qué vamos a hacer. Ella va a tener, por cierto, cosa importante es que este cablecito o estos cablecitos no es de uno, pero realmente son 8 cada uno. ¿Ok? Pues son 8 bits. Y no sé cuántos bits son la siguiente parte, que es la de control. Esta. Pero obviamente es para poder identificar cuáles son las funciones que va a hacer la ULA. ¿Ok? Obviamente esto no nos interesa a nivel de programación, pero es información muy importante. Más la segunda parte que voy a, la segunda partecita que viene por acá. ¿Ok? Bueno, después, la primera parte es importante, la que acabo de decir del registro W, pero lo voy a extender un poquito más cuando vayamos a hacer la parte de los comandos. Bueno, vamos a decir cuál es en la unidad de control o la información que le vamos a colocar en el comando. Va a decir si va a ser un AR, un OR, un O, un SOR, un sum, una resta, un desplazamiento de lo que necesitemos. Y la ULA va a trabajar con los datos.
¿Ok? ¿Qué pasa? Que de salida va a tener una salida que es la respuesta a los dos elementos que estamos introduciendo y a la acción o al comando que le estamos indicando. Y esa salida puede ser guardado o al mismo registro que estamos trabajando o en un registro W. Me faltó poner unas flechas, unos cables que salgan hacia allá, pero como le estoy diciendo, la salida puede salir de por un lado o por otro. ¿Ok? Guardado en el registro W o en el registro que estamos utilizando. Cuando eso se ejecuta, cuando pasa la tarea del registro W, perdón, cuando pasa, no sale el resultado, él tiene que dar unos estados. Esos estados son estos tres que están acá, de los cuales vamos a hablar más adelante. Son estados muy importantes, que sería el estado Z, el de C y el C. Los bits de acarreo. El acarreo, no me acuerdo cómo es dígita acarreo, no me acuerdo cómo se dice esta, pero es un acarreo que va a ser intermedio. El acarreo simplemente es cuando la variable se desborda. Ya hemos dicho que las variables llegan hasta 255 en el valor máximo que puede obtener. Si tú trata de ponerle uno más, agregarle uno más, por ejemplo, con una suma, le sumas 2, le sumas 1, además sumas 3, el valor va a dar como una vuelta hacia el otro lado. ¿Okay? Por ejemplo, si está en 255 y le sumas 2, el resultado va a ser el valor 1. Pero para que el programador o la persona sepa, o el programa, el microcontrolador sepa que hubo un desbordamiento, activa el acarreo, el bit de acarreo, lo voy a poner en 1. ¿Ok? Así tú sabes que, oye, mira, si sumó, me dio 1, aunque yo iba a sumar 256, a 256, es decir, 255, le sumé 1, le sumé 2, me dio 1, sí sumó bien. Lo que pasa es que como fue un acarreo, se invirtió. ¿Ok? Más que todo eso funciona porque como es un acarreo, ese lo podemos meter en esta variable y así sabemos que tenemos unidades y tenemos, ya después se explica un poquito mejor. La DC es básicamente lo mismo, solamente que a la mitad, por los niveles. ¿Ok? Y la Z es cuando el valor que sale de la ULA dio 0. Es decir, tú sumas, bueno, tú restaste, por ejemplo, y en la resta te dio 0. Es muy bueno ya que con estos que están aquí, estos pequeños tres estados, tú puedes hacer la parte de las condicionales. Menor que, mayor que o igual que. ¿Ok? Y obviamente si sabes hacer el mayor y el mayor o menor y el igual, puedes utilizar mayor o igual que, menor o igual que, y ese tipo de combinación. ¿Ok? Así que la parte de las validaciones, bueno, de las condicionales, se utilizan con estos tres estados. Bueno, más que todo con la C y la Z. Ya. Eso es el acarreo y el 0, ¿ok? La variación de que si el resultado fue 0. Ok. Todos estos conceptos básicos, ¿ok? Al principio confunden. ¿Ok? Es más fácil ya cuando estás programando, que puedes entender todo. Pero estos videos yo los estoy haciendo justamente para el grupo de electrónica, para que después que empecemos a programar, tengan estos datos a la mano y si tienen que regresar para poder entenderlo un poquito más, simplemente regresan. De todas maneras, este es a modo de introducción para que puedan entender poco a poco, muy poco a poco, cómo se programa, ya que por lo menos yo lo estoy haciendo para personas que están recién entrando en el mundo de la programación y le estoy dando programación de ensamblador. Es decir, un poquito más complicado, porque quiero lento, explicar paso por paso todo y explicar todo lo que pueda. ¿Ok? Pero esta vez lo voy a dejar hasta aquí. No voy a seguir, ya que ya lo que viene ahorita es la parte de memoria. Eh, y cualquier duda, déjenlo en los comentarios. O bueno, a los que les estoy haciendo el video, me pueden escribir por WhatsApp o por redes sociales, no hay problema. Ok, así que me despido y a la próxima voy a empezar con la parte de las memorias. Ok, por lo menos hablar cuáles son las memorias, cuáles son los tamaños.
y hasta luego.